Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Estamos con la doctora Viviana Parra, nuestra presidente de la fundación. Viviana es médico especialista en medicina interna, reumatología, gastroenterología y endoscopia digestiva. Como saben, la doctora Viviana ha hecho un trabajo enorme en esta fundación. Todo el tiempo nos está acompañando, todo el tiempo nos está asesorando a nosotros como pacientes sobre qué cosas son las que necesitamos y todas nuestras dudas, y siempre está pendiente de cada uno. Entonces, quiero darle la bienvenida y bueno, vamos a oír nuestro webinar de embarazo y fertilidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, Caro, mil gracias por esta introducción. Hola a todos, aquí nos conocemos muchos y los que no me conocen, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un tema que nos compete a todos, tanto a hombres como mujeres, y es embarazo y fertilidad. ¿Listo? Yo tengo preparada una charla que puede tener muchos términos médicos, pero vamos a aterrizarlos un poco. Por favor, los invitamos a que hagan sus preguntas. Cualquier pregunta o duda que tengan sobre este tema, este es el espacio. Vamos a hablar en un lenguaje en que podamos entender todas estas manifestaciones y cosas que se dan durante el embarazo y la fertilidad. Y la idea es que podamos resolver dudas, dejar tranquilos tanto a mujeres como a hombres con respecto a los temas de uso de terapias durante el embarazo o antes de la concepción. Bueno, entonces, como dice el título, enfermedad inflamatoria intestinal y embarazo. Quiero mostrarles este dibujo porque cuando uno quiere aprender sobre la enfermedad y las manifestaciones durante este periodo tan especial que es el embarazo, hay que entender un poco qué pasa fisiopatológicamente durante el embarazo, ¿sí? Porque muchas pacientes me dicen, no, doctora, yo me embaracé y me siento regia, me siento perfecta, se me arregló todo, me mejoró la diarrea, ya no me duelen las articulaciones. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado de tolerancia inmunológica. ¿Por qué? Porque tenemos adentro la mitad de un ser que no es de nosotros. Entonces el cuerpo es inteligente y sabe que para no rechazar este proceso, pues baja ciertas defensas y esto permite que el bebé pueda crecer, formarse, y por tanto, como baja ciertas defensas, es un estado de tolerancia inmunológica. Entonces, las enfermedades en las cuales nuestras defensas nos atacan, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, pues mejoran un poco, ¿sí? Pero esto es una falsa tranquilidad. Quiero que vean los 3 periodos del embarazo. El primer periodo está dado por respuesta inflamatoria, tanto el primero como el último. Entre estos 2 periodos es el periodo antiinflamatorio, el periodo de tolerancia inmunológica. ¿Por qué necesitamos que haya respuesta inflamatoria al inicio? Porque uno necesita que ese espermatozoide que se une al óvulo se pegue al sincitio trofoblasto, que es ese pedazo allí del útero de la señora, de la mujer, que permite que allí se meta y se forme la placenta. Y por eso se necesitan moléculas inflamatorias que rompan el tejido, que permiten que entre y se pueda pegar ese embrión. ¿Listo? Después de que se pega el embrión, entonces entramos en este estado tolerogénico donde el cuerpo baja sus defensas porque necesitamos dejar crecer este ser que tiene la mitad de información que no es de la mamá y no rechazarlo. Pero luego necesitamos un periodo de respuesta inflamatoria que es el parto. El parto es el resultado de que se alborotaron las defensas. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese bebé salga y para poder que salga necesito como, en ciertas palabras, como rechazarlo un poco para que el útero se contraiga y lo haga salir, ¿sí? Entonces, estos 2 estados, el inicio del embarazo y el final y el posparto, son estados muy críticos, ¿sí? Son críticos porque si usted alborota las defensas, que son las que estamos tratando de controlar durante estos periodos, puede empeorar la enfermedad. Y la mamá, porque soy mamá, lo entiendo y lo conozco, lo que menos le importa es uno mismo.
uno lo que está pensando es en el bebé, entonces a uno no le importa que le duela algo, o que si se tomó el medicamento, o que si se me olvidó ponerme la dosis del biológico. Y en el posparto sí que menos, porque uno está encerrado en su casa, en la dieta, entonces uno no sale a ponerse la infusión del infliximab, ni a colocarse el biológico que tenga. Y quiero que quede muy claro en esta charla que el posparto es crítico, que usted tiene que tener tratamiento durante todo el embarazo y la aplicación que tenga en el posparto debe hacérsela, porque en el posparto es donde más se nos puede disparar esta enfermedad, ¿sí? Y ser incluso muy severa y llegar a tener muchas complicaciones. Entonces, por eso quería explicarles este dibujo. Bueno, entonces como ven aquí, vemos el embarazo, que es un conjunto de hormonas y respuesta inflamatoria que tenemos que mantener en un equilibrio con el tratamiento que damos para la enfermedad inflamatoria intestinal. Desgraciadamente, las mujeres nos juegan una mala pasada las hormonas en las enfermedades inmunomediadas. Son más frecuentes en nosotras porque las hormonas producen un aumento de la reactividad de ciertos linfocitos como los linfocitos T, se vuelven más autorreactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos atacan más a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es que estas enfermedades se dan más en la edad fértil. Esto no quiere decir que la adulta mayor no pueda tenerlo, pero el pico es en la edad fértil y por eso también yo soy muy conservadora y le sugiero mucho a la mujer cuando viene a consulta conmigo que este uso de hormonas de manera indiscriminada, vamos a hablar de anticonceptivos más adelante, de usar la pastilla del día después, que son altas dosis de hormonas, o usar anticonceptivos de depósito, como son las inyecciones mensuales, a las inyecciones trimestrales, o cuando ya estamos adultas mayores en la menopausia, usar estos terapia de reemplazo hormonal, hay que mirarlo con pinzas, ¿sí? Porque si tenemos este tipo de enfermedades, a veces esta es como la patadita que dispara algo que ya teníamos genético y que en conjunto con condiciones medioambientales, hormonales, infecciones, cigarrillo, se juntan y disparan esta enfermedad. ¿Listo? Bueno. Quiero mostrarles que hasta hace unos meses, cuando revisamos la base de datos de FUNEICO, que habían 257, ahora tenemos más de 300 pacientes, habían 14 mujeres que estuvieron embarazadas posterior al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria y 2 debutaron con la enfermedad. Esto es tenaz. Yo creo que aquí deben haber pacientes presentes y he tenido un par que han debutado durante el embarazo y es por esto, porque pudieron haber tenido la predisposición genética, todo, pero el embarazo fue como eso, el disparador, ¿sí? Por todas estas alteraciones hormonales. Dentro de todas estas pacientes, 11 presentaron complicaciones durante el embarazo. 3 embarazos se finalizaron por uso de metrotexate. Claramente la que usa metrotexate tiene que saber que tiene que planificar y que no puede quedar embarazada. El metrotexate es un excelente medicamento, es un medicamento que nos ayuda en la enfermedad de Crohn, es un excelente medicamento para controlar el compromiso articular, ¿sí? Tenemos mucha experiencia en él, pero es un medicamento teratogénico, es un medicamento que produce malformaciones en el feto. Entonces, la mamá debe suspenderlo antes de quedar embarazada. Es irresponsable que una mujer que use metrotexate no esté planificando y pueda quedar embarazada. Un paciente presentó atonía uterina. ¿Qué significa esto? Que el útero no se contrajo y produce sangrado posterior del parto. 3 tuvieron recaídas de la enfermedad de moderadas a severas, incluso una requirió uso de corticoides a dosis alta y otro cambio de terapia biológica durante el embarazo. Una preeclampsia, 2 anemias severas con requerimiento de transfusión, un aborto, una amenaza de aborto, 3 partos pretérmino, o sea, antes del tiempo para nacer, 2 bebés nacieron con restricción del crecimiento, incluso uno de los bebés requirió una intubación orotraqueal por 3 meses porque nació de 33 semanas. El tipo de parto principalmente fue, pues en este caso 56% vaginal, pero como vemos cada vez está aumentando el parto por cesárea. Y aquí, ¿por qué muestro estas cifras? Porque no quiero aterrorizar a las mujeres frente al embarazo. Cualquier mujer tiene todo su derecho de quedar embarazada. Y yo a ninguna le digo que no, pero sí soy muy clara en que usted no se puede embarazar si está activa la enfermedad.
porque si está activa la enfermedad es irresponsable, aumenta el riesgo de complicaciones para ella misma y complicaciones para el bebé, ¿listo? El día que se quiere embarazar, al primero que tiene que avisarle es al gastroenterólogo que la maneja o al coloproctólogo y por supuesto conseguir un ginecólogo altorriesguista. Toca un ginecólogo altorriesguista, porque un ginecólogo que no sea de alto riesgo no maneja estas patologías y en algunos casos vemos que les dicen suspenda todo y ese es el peor error que pueden hacer. Cuando ustedes están embarazadas o se dieron cuenta que estaban embarazadas, no lo estaban planeando, primero llame al gastro, ¿sí? Pero no suspenda la medicación, es el peor error que puede cometer. Y como vamos a ver más adelante, a excepción del metrotexate, los medicamentos en enfermedad inflamatoria en embarazo son seguros, ¿sí? Y dos, en cuanto al tipo de parto, llamo a la reflexión porque cada vez se prefiere por cesárea por muchas cosas y es muy respetable que la mujer es dueña de su cuerpo y decide si quiere o no tener un parto vaginal, que ahora ha cambiado, ¿no? Ahora hay un parto más respetado, es un parto que se puede poner una peridural y el dolor no es tan significativo y se puede hacer un proceso bien hecho por parto vaginal. Pero realmente son pocas las contraindicaciones para parto vaginal y muchos los beneficios. Entonces yo quiero llamar a la reflexión de que no es hacerme parto por cesárea porque simplemente no quiero pujar, porque no quiero sentir dolor, porque hay estrategias para no sentir dolor, pero a menos de que usted tenga una enfermedad perianal, fístulas o haya tenido una cirugía con un bolsillo ileoanal o un pouch ileoanal, usted no tiene ninguna contraindicación para tener parto vaginal. Y si sí tiene parto vaginal, sí le está brindando una gran cantidad de beneficios a ese bebé. Porque aunque la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene una herencia directa, ¿sí? O sea, no es que yo me embarace y por tener colitis o Crohn, mi hijo va a tener colitis o Crohn. No, pero sí tiene mayor riesgo de tener colitis o Crohn mi hijo. Entonces yo a ese hijo le tengo que dar todas las herramientas para evitar riesgos de que desarrolle esa enfermedad. Y dentro de esos está el parto vaginal y la lactancia. Cuando el bebé pasa por el canal vaginal, obtiene una gran cantidad de microbiota, ¿sí? Que lo protege para presentar esta enfermedad. Y si pasa por cesárea, o sea, si lo sacan por cesárea, pierde ese privilegio de pasar por el canal vaginal y obtener toda esa microbiota que lo va a proteger frente a este tipo de enfermedades. Igualmente la lactancia materna protege contra esta enfermedad. Bueno, entonces vamos a hablar de 4 cosas y luego agregamos al final la anticoncepción. Primero, vamos a hablar del efecto de la enfermedad inflamatoria intestinal en la fertilidad. Luego, del efecto de la enfermedad inflamatoria en el embarazo. Luego, de qué pasa con el embarazo y cómo me afecta mi enfermedad. Y luego hablamos de la seguridad de medicamentos en el feto y durante la lactancia. Y hablamos un poquito de anticoncepción. Entonces, en cuanto a fertilidad. La enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo el Crohn activo, puede reducir la fertilidad. Todo lo que aumente, active la inflamación, haya una disregulación del sistema inmunológico, puede afectar la fertilidad porque la fertilidad es un proceso tan exquisito en el que todo tiene que estar controlado de la respuesta inmunológica para poder que ese espermatozoide se pegue a ese óvulo y se peguen y formen y puedan pegarse al útero y generarse el embrión y todo esto. Entonces, si usted está con una enfermedad de estas activa, pues va a haber una respuesta inadecuada y puede generar alteraciones de la fertilidad. Otra cosa que afecta la fertilidad es la cirugía. Pacientes que han sido tratadas con colectomías, pouch ileoanales o bolsillos ileoanales, son pacientes que han sido manipuladas quirúrgicamente y esto aumenta las adherencias, lo cual genera que haya mayor riesgo de fertilidad porque las trompas pueden verse obstruidas o con adherencias intestinales por la manipulación. Entonces, en la medida en que no tengamos procedimientos quirúrgicos, nuestra fertilidad va a ser igual que la de cualquier mujer. Y dos, en la medida en que si me operan, me lo hacen por métodos menos invasivos, como son la cirugía laparoscópica, también me disminuye el riesgo de infertilidad. Entonces, claramente, si no tenemos cirugías, nuestra fertilidad y si nuestra enfermedad está controlada, nuestra fertilidad es igual que la de cualquier mujer. ¿Sí?
Aquí les quiero mostrar un estudio en el que ustedes ven estas rayitas y estos cuadritos. Estos cuadritos hacia la derecha indican que las mujeres que tienen pouch ileoanales, ¿qué significa esto? Me le quitan el colon y cogen el ilion y me lo pegan al ano y me le hacen un bolsillito como para hacer un reservorio, como si fuera un recto, para tratar como de guardar popó allí para que el popó no salga directo. Ese pouch ileoanal, esa cirugía es la única que aumenta el riesgo de infertilidad, ¿sí? De resto, no tenemos problemas, ¿sí? Con respecto a los hombres, más adelante vamos a mirar en los medicamentos, ya la mayoría de medicamentos está reevaluado el hecho de que producen infertilidad. Hay algunos como la sulfasalacina, pero ya casi no usamos sulfasalacina en enfermedad inflamatoria, la usamos más es en el compromiso articular por enfermedad inflamatoria, pero la sulfasalacina puede producir un poquito de oligospermia, que significa como disminución del número de espermatozoides, o producir que se muevan más lento, ¿sí? Pero uno lo suspende hasta que el hombre pueda embarazar a su esposa y listo, no hay problema. O sea, no va a producirle malformaciones, no va a producirle nada. O sea, que el hombre tampoco puede suspender el medicamento a menos de que haya intentado al menos por un año con relaciones sexuales frecuentes, porque uno no puede decir que es infértil hasta que no logre tener un año sin anticoncepción, con relaciones frecuentes, efectivas, para decir que está infértil. ¿Listo? Solo después de eso es que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que no quedó embarazada. Bueno, vamos a hablar del efecto de la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo. Entonces, aquí vemos unas gráficas en las que se sugiere que, y esto es importante tenerlo en cuenta, que el problema es la enfermedad inflamatoria activa, ¿sí? Cuando usted está activa la enfermedad y se embaraza, la embarra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de que su bebé tenga complicaciones, de que nazca bajito, de peso, de que nazca antes, ¿sí? Aumenta el riesgo de muerte fetal. Lo de anomalía congénita ya está muy reevaluado, ¿sí? Pero sí bajo peso al nacer, sí restricción del crecimiento intrauterino, y esto trae consecuencias importantes porque un bebé que nace de 33 semanas tiene complicaciones neurológicas, pulmonares, porque tiene poca maduración pulmonar, ¿sí? Aquí vemos cómo aumenta el riesgo 1.87, 2.1 y 1.5 veces más el tener enfermedad inflamatoria intestinal activa para tener un parto pretérmino, un bajo peso al nacer y una realización de cesárea. ¿Cuáles son los factores predictores más importantes de eventos adversos durante el embarazo? En una paciente con enfermedad inflamatoria, como vuelvo y lo digo, enfermedad activa. La gran conclusión de esta charla es que yo no me puedo embarazar sin planearlo y no me puedo embarazar mientras esté activa la enfermedad. De resto, sí, listo, pero activa no. El riesgo de bajo peso al nacer se duplica en pacientes que están con colitis ulcerativa con recaída y se triplica en un brote de una paciente con enfermedad de Crohn. Cuando la paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal en remisión, o sea, no está activa, el riesgo es igual que cualquier otra persona que no tenga enfermedad inflamatoria de tener estas complicaciones. Y se recomienda, y ojo con esto, al menos 6 meses, yo me voy más por los 6 meses que por los 3, para estar en remisión total. ¿Qué significa remisión total? Profunda. Que no tenga sangrado, no tenga dolor, no tenga diarrea. Esa es la remisión clínica. Remisión bioquímica, que mi calprotectina fecal esté normal, que mi PCR esté negativa, que no tenga anemia. Y finalmente, la remisión endoscópica, que yo me haga una colonoscopia o una enteroresonancia si tengo Crohn y que yo no tenga actividad intestinal. ¿Listo? O sea, que la mucosa esté curada. Después de tener esas 3 cosas y que pasen 6 meses en los que yo persista con esas 3 cosas, ahí sí me puedo embarazar de una manera más segura. ¿Cuáles son los efectos del embarazo en la enfermedad? Entonces, quiero mostrarles. Con tener una concepción, quedar embarazada, si estoy en remisión, voy a estar igual que cualquier otra persona que no tenga la enfermedad. Si yo entro a la concepción con actividad, tengo un alto riesgo de tener persistencia de actividad de la enfermedad durante el embarazo, y eso es terrible para un bebé y para nosotras las mujeres si tenemos la enfermedad, porque vamos a requerir corticoides, porque eso es un estrés fisiológico que le estamos transmitiendo al bebé, que aumenta los niveles de cortisol, que genera aumento de riesgo de contracciones, aborto, ¿sí? Un embarazo en enfermedad de Crohn,
cuando se ha visto en los estudios, cuando entra en remisión, disminuye necesidad de cirugías, de resecciones intestinales, aumenta los intervalos de cirugía. Y quiero mostrarles aquí. Si usted está inactivo, ¿sí? Al nivel, cuando llega a la concepción, tiene solo 1/3 de riesgo de poderse activar durante el embarazo o durante el puerperio, ¿sí? Pero si usted llega activa, tiene 2/3 de riesgo de empeorarse y de continuar con actividad de la enfermedad en el embarazo y en el puerperio. Esta es una cohorte de pacientes que siempre que queremos mirar qué pasa con las embarazadas y enfermedad inflamatoria, miramos esta base de datos enorme que tienen en Estados Unidos que se llama la base de datos Piano. Allí son miles de pacientes embarazadas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y se ha visto que solo el 20% de las pacientes con Crohn que estaban en remisión tienen riesgo de activarse y solo el 33% de colitis. Pero cuando usted entra activa, tiene riesgo hasta el 55% de empeorar la enfermedad durante el embarazo. Hablemos de medicamentos específicamente en fertilidad. No hay evidencia de que las medicaciones que usamos las mujeres, anti-TNF, vedolizumab, Inflixi, adalimumab, tofacitinib, estos disminuyan la fertilidad, ni las mesalacinas tampoco. En hombres, ¿qué pasa? Se ha visto que como cuando tenemos afectación de intestino delgado, en el caso del Crohn, el intestino delgado es esa área en la que se absorbe muchas vitaminas, como el zinc. Y el zinc es muy importante para que el espermatozoide se mueva y logre su función. Entonces, le gusta a uno en el hombre si quiere dejar embarazada a su esposa, entonces mirar niveles de zinc, darle suplementación de zinc para que ese espermatozoide se mueva bien. Como les contaba, la sulfasalacina puede disminuir reversiblemente la motilidad del espermatozoide y el número de espermatozoides. Pero si yo la suspendo 3 meses, luego no va a tener ningún problema, puede embarazar a su esposa. La satioprina no influencia en el espermatozoide, entonces no me la suspendan, ni mujeres ni hombres. Metrotexate ya no demuestra que hayan poquitos espermatozoides en el hombre seguro. Y en general, las medicaciones que usamos no alteran la fertilidad. Bueno, la única que está contraindicada en mujeres es el metrotexate. ¿Cómo manejamos la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo? Aquí hay muchos artículos. Yo a mis pacientes, incluso además de darles estas charlas, les digo, si usted, como ya tienen un gran conocimiento de la enfermedad, porque Funeico promueve esto, Funeico promueve que usted llegue donde el médico y hablen de tú a tú de la enfermedad, que usted sepa qué significa actividad de la enfermedad, qué significa remisión, qué significa anti-TNF, que sepa los mecanismos de acción de lo que usted se está tomando, se está aplicando. Yo también los invito a que lean artículos de embarazo y enfermedad inflamatoria. Ustedes ya entienden mucho sobre la enfermedad y van a entender muy bien estas recomendaciones para que ustedes también se instruyan. Estos son artículos muy chéveres sobre embarazo, lactancia y enfermedad inflamatoria. Entonces, algo muy importante, el hecho de que yo esté embarazada no quiere decir que la trato más poquito, que la trato más suavecito, que entonces le bajo la dosis porque es que está embarazadita. No. Tener embarazo implica que yo tengo que ser igualmente agresivo que como si no tuviera un embarazo, porque aquí ya no es una sola vida, aquí ya son 2 vidas, ¿sí? Entonces, por tanto, yo no debo subestimar la embarazada, ni debo decir, ay, qué pecado, le voy a bajar la dosis porque es que está embarazadita, o no, suspenda todo porque es que está embarazadita. No. Debe continuarse la terapia en pacientes que se embarazan para reducir el riesgo de recaída durante el embarazo. Si yo suspendo terapia, aumento el riesgo de complicaciones en el bebé y en la mamá. Durante la exacerbación durante el embarazo, o sea, si tuve la mala suerte de que me activé y tengo 8 semanas, 16 semanas, 20 semanas, por estar embarazada no me tienen que dar menos dosis de corticoide, ni menos dosis de biológico. A mí me tienen que tratar agresivamente, fuertemente, porque si no mi bebé se va a complicar. Si no, yo me voy a complicar. ¿Listo? En general, los medicamentos durante el embarazo son de bajo riesgo, ¿sí? Nosotros no le daríamos a una embarazada un medicamento en el cual hubiéramos demostrado en los estudios que produce malformaciones, ¿sí? Que le va a empeorar el riesgo de que su bebé tenga complicaciones.
Se debe entonces hacer una adecuada valoración preconcepcional. Entonces, aquí todos, ninguno tiene la excusa de que no se le ha enseñado, de que quedé embarazada y no supe. Eso ya, yo creo que en estos momentos de la vida, eso ya está pasado de moda y a recoger. Una mujer tiene total dominio de su cuerpo, hay muchos métodos de planificación, el nivel de educación que estamos dando le permite, hay médicos, hay donde preguntar, o sea, ya esto de que yo quedo embarazada y no me doy cuenta cuándo fue esto, no, esto ya no cabe en la cabeza de nadie, y menos con una enfermedad de estas en la que tenemos que ser responsables y planear un embarazo. Siempre a mis pacientes le digo, claro que puedes quedar embarazada, pero hay que planearlo. Incluso la que no tiene enfermedad inflamatoria. Uno de mujer debe hacer una valoración preconcepcional. Uno no puede ir quedando embarazado por ahí en cualquier momento de la vida. No. Uno tiene que ir al ginecólogo, decir, vea, me quiero embarazar el próximo año, ¿qué tengo que hacer? Para uno hacerse una ecografía, mirar que el útero esté bien, no vaya a ser que tenga miomas y que eso me aumente el riesgo de complicaciones. Tengo que ir a mirar que mis ovarios estén bien, tengo que ir a mirar que mi azúcar esté bien, que mi tiroides esté bien, tengo que vacunarme porque yo necesito ser responsable con ese bebé y tener mis vacunas al día, para que el día que yo me embarace, mis vacunas y las defensas que se generan con mis vacunas pasen a través de la placenta y le den protección a ese bebé luego cuando nazca, ¿sí? Yo tengo que ir a tomarme un VIH, una sífilis, una hepatitis B, una hepatitis C. Yo no puedo ir quedando embarazada y de pronto yo por ahí con un SIDA, con una hepatitis C, con una hepatitis B y yo transmitírselo a un bebé por una irresponsabilidad de no planear un embarazo, ¿listo? Entonces, independiente que usted tenga enfermedad inflamatoria intestinal, tiene que planear un embarazo, ¿listo? Y esto disminuye el riesgo de complicaciones. Vamos a hablar de las moléculas que usamos en enfermedad inflamatoria y cómo las manejaríamos en el embarazo. Existe este consenso que es muy bonito, es reciente incluso, creo que tiene menos de un año, que lo publicó Ginecología, donde nos pone todos los tratamientos que usamos en enfermedades inmunomediadas y qué tan seguras y compatibles son con el embarazo. Entonces aquí les voy a subrayar. Les voy a subrayar algunas. Entonces, bajo riesgo, los anti-TNF, adalimumab, infliximab, certolizumab, golimumab, son súper seguros en el embarazo. O sea, yo no tengo por qué suspender un anti-TNF cuando esté embarazada. ¿Qué es que eso es muy fuerte? ¿Qué es que eso es endovenoso? ¿Qué es que le va a pasar algo a mi bebé? No, tiene que continuarlo. Más adelante vamos a hablar un poco sobre el final, cómo manejamos las cosas. De estos otros medicamentos que usamos aquí en embarazo, metrotexate, contraindicado. ¿Listo? Bueno. Aminosalicilatos, o sea, las mesalacinas. Mesalacinas son seguras. Son los medicamentos que uno más usa y a veces nunca, yo por ejemplo, difícilmente descontinúo una mesalacina porque es un medicamento bueno, barato, con poco evento adverso, que me ayuda a manejar de manera tópica, ¿sí? La mesalacina, la sulfasalacina, ya no la usamos tanto para enfermedad inflamatoria porque toca usar dosis muy altas, pero si la usamos en compromisos articulares de enfermedad inflamatoria, entonces si usted tiene sulfasalacina, lo único que toca hacer es suplementarle ácido fólico, pero si usted fue responsable y fue a la valoración preconcepcional, lo primero que le van a mandar es ácido fólico, porque el ácido fólico, independiente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, disminuye el riesgo de alteraciones en el tubo neural de los bebés, de cualquier mujer, ¿sí? Entonces siempre hay que tomar ácido fólico mínimo 6 meses antes de quedar embarazada. ¿Listo? Los aminosalicilatos, sobre todo en este caso de la sulfasalacina, puede llegar a pasar la leche, muy raro que produzca diarrea. Hay unas que pueden llegar a producir alteraciones, pero no están en Colombia y no las usamos nunca. Así que con respecto a mesalacinas y a sulfasalacinas estamos tranquilos, ¿ok? No me suspendan la mesalacina si están embarazadas. Aquí vemos en estos estudios donde aparece entre paréntesis NS, significa que no fue significativo, o sea, en todos los estudios no se mostró anormalidad congénita, no se mostró parto pretérmino, aborto, no se mostró bajo peso al nacer con el uso de mesalacinas. Con respecto a los corticoides, como todo, yo siempre a mis pacientes les digo, los corticoides son unos apaga incendios, ¿sí?
Yo los amo porque los corticoides salvan vidas, los corticoides salvan colon, ¿sí? Pero no son para tenerlos toda la vida, ¿ya? Y esto es importante que lo sepan porque el paciente aprende a que con la prednisolona yo me compro unas 5 prednisolonas y me las tomo y se me baja la diarrea, se me quita el sangrado, entonces ya no vuelvo al médico y cada vez que me da, entonces me tomo 5 prednisolonas y entonces no se dan cuenta que están usando un medicamento que no puede usarse a largo plazo, que tiene riesgo de osteoporosis a largo plazo, tiene riesgo de catarata, diabetes, hipertensión, muchas cosas tienen los corticoides, pero nunca los usamos a largo plazo. Es muy difícil que usted le diga que un gastroenterólogo lo tiene con 40 miligramos de prednisolona por 3 años. Eso no existe. Y si existe, pues hay que cambiarlo. Bueno, pero uno sí los usa por unas temporadas porque hay que pagar la enfermedad, porque usted no puede estar con diarrea, sangrado, y los corticoides nos bajan esas defensas rápidamente para controlar la enfermedad. Durante el embarazo, si hay necesidad de usarlos, toca usarlos. Es mucho más el riesgo no usarlos que usarlos cuando está activa la enfermedad. Pero la idea es que no tengamos la necesidad, ¿sí? Porque pueden aumentar el riesgo de diabetes gestacional, el de parto pretérmino y el de bajo peso al nacer. Ojo, esto es con la prednisolona o la prednisona. Con la budesonida no se han visto esos riesgos, porque la budesonida de excreción ileal, que es el budenofalc, o la budesonida de excreción colónica, que es el Cortiment, se excretan en colon o en ilion y no tienen casi niveles sistémicos, ¿ok? Bueno, en cuanto a los antibióticos, pues uno evita el uso de antibióticos en general, ¿sí? Pero cuando toca, toca. Si hay una sobreinfección, pues uno los puede usar. Son categoría segura el metronidazol, que es de los que más usamos. Por lo general no usamos ciprofloxacina, que son los que han mostrado algunas anomalías en los bebés. En cuanto a la satioprina es segura, ¿sí? Por muchos años se le decía no, que el riesgo que teratogénico en ratas, pero en las grandes series de embarazadas y no solo en enfermedad inflamatoria, yo uso mucho satioprina en lupus y nunca la suspendo, ¿sí? Es un medicamento que si me tiene controlada la enfermedad, ¿por qué la voy a suspender? Si la suspendo, aumento el riesgo de que se me reactive y no me produce eh, mayores complicaciones ni riesgos en el bebé. ¿En qué contextos uno la suspendería? Usualmente tenemos la satioprina solita con la mesalazina o la tenemos en combinación con infliximab, porque cuando usamos adalimumab, golimumab, certolizumab, tofacitinib, vedolizumab, no necesitamos azatioprina. Uno necesita azatioprina o cuando la usa sola o cuando la usa en compañía de infliximab, porque el infliximab, como es un anticuerpo monoclonal que viene de ratón, es un anticuerpo que el cuerpo genera anticuerpos contra él y disminuye su función. Entonces uno le da satioprina siempre al paciente que tiene infliximab para cuidar el infliximab, para que el infliximab no deje de actuar, no me le generen anticuerpos contra la función del infliximab. Solo en estos contextos que entró la mujer en embarazo y está con inflixia satioprina, solo durante el embarazo, y eso sí ha sido una enfermedad muy controlada, no fistulizante, sin otros factores de mal pronóstico, yo le suspendería la satioprina y le dejo solo el infliximab porque son 2 moléculas que potencian infección. Pero si era una embarazada difícil de manejar, una enfermedad severa, me la han operado previamente, tuvo enfermedad fistulizante, yo no le suspendo la satioprina y la dejo igualita, porque me da miedo de que se me vaya a activar durante la enfermedad. ¿Listo? Cuando vamos a lactar, la satioprina es segura. No me suspendan la satioprina. ¿Qué es lo que uno recomienda? Las siguientes 4 horas después de uno tomarse la satioprina es donde mayores concentraciones de satioprina hay en leche. Entonces uno le dice a la mami, haga su banco de leche, ¿sí? Pero esa leche de las siguientes 4 horas de tomarse la satioprina, bótela, ¿sí? Esa no se la dé al bebé porque es la que más concentraciones tiene. Es muy raro que produzca aplasia medular o problemas hematológicos en el bebé, pero se han descrito. Pero entonces uno la protege y queda tranquila botando esa lechita de las siguientes 4 horas y ya. ¿Listo? Bueno.
o dándole la leche después de 4 horas de usada la satioprina, donde ya bajan los niveles. Quiero mostrarles estos estudios en los cuales se estudiaron muchas pacientes, 215 embarazadas con uso de azatioprina, y no se asoció a incremento de anormalidades congénitas. Se aumentó el riesgo de parto pretérmino o bajo peso al nacer, pero era asociado a que la paciente estaba activa de la enfermedad. Metrotexate, chao, nunca, nunca metrotexate en una paciente que se quiera embarazar. Si se quiere embarazar hay que suspenderlo al menos 3 a 6 meses antes. Ciclosporina y tocrolimus no la usamos tanto, pero son medicamentos muy buenos. Pues hay pocos reportes, pero en general en nuestros pacientes no tenemos casi ciclosporina, pero cuando se necesita, se necesita. Usualmente no la usamos en el embarazo. ¿Qué pasa con los biológicos? Quiero mostrarles algo para que se den cuenta. Esta gráfica muestra, aquí donde muestro la flecha, es la sangre materna, ¿sí? Aquí abajo es la sangre fetal. ¿Qué hay entre la sangre materna y la sangre fetal? La placenta. Esto de aquí que dice sincitio trofoblasto es la placenta. Entonces, el infliximab, el adalimumab, el golimumab, el vedolizumab, el ustekinumab, tienen esta estructura y esta parte de aquí que se llama región FC. Cuando entra la placenta, los que tienen esta región FC se pegan al receptor neonatal, que es el que permite que pase a sangre fetal. O sea, todos los biológicos tipo anticuerpo monoclonal, como los que ya mencioné, pasan placenta, excepto el certolizumab, porque el certolizumab es solo esta porcioncita, o sea que al no tener esta porción FC, pues no se puede pegar al receptor fetal y no pasa a sangre fetal. Pero el hecho de que pasen a sangre fetal no quiere decir que me le va a producir malformaciones al bebé. No, pero sí pasan, o sea, pasan. ¿Listo? Bueno, aquí quiero mostrarles que hay una serie de muchas pacientes. Miren todo esto. 4.410, 3.466, 5.176 pacientes y no se vieron ni aumento de pérdidas fetales, ni parto pretérmino, ni bajo peso al nacer, ni malformaciones congénitas en las pacientes que usaban biológicos y tenían enfermedad inflamatoria. Quiero mostrarles que se han hecho estudios en los que han medido niveles de los biológicos en la sangre, en el cordón umbilical y en el bebé, ¿sí? Y que han encontrado que entre más cerca esté la dosis del biológico al día del parto, pues mayores concentraciones voy a tener en cordón umbilical y mayores concentraciones pasan al bebé. Pero más o menos lo máximo que un bebé puede llegar a tener niveles muy bajitos, porque no son concentraciones altas, de terapia biológica son 6 meses, ¿sí? ¿Y esto qué implicaciones tiene? No se ha visto que entonces porque yo me puse infliximab en el embarazo y nació mi bebé, entonces mi bebé va a estar con riesgo de muchas infecciones. No, no se ha visto que los niños generen más infecciones, pero sí tenemos que ser precavidos con 2 cosas. Uno, cuando un bebé nace, lo primero que hacen sin preguntarle a la mamá es vacunarlo contra la vacuna de la tuberculosis, que es esa vacuna de la BCG, que todos tenemos por aquí la cicatricecita, ¿sí? Que nos vacunan por ser un país endémico en tuberculosis, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer idealmente es decirle al pediatra, porque como planeamos el embarazo, planeamos el parto, usted no puede ser una mujer que vaya a parir a cualquier hospital con enfermedad inflamatoria intestinal, no. Si usted tiene enfermedad inflamatoria, tiene que ir a tener su parto en una institución de 4º nivel, con ginecólogo altorriesguista, con gastroenterólogo presente, todo. Porque al bebé, la idea es que durante esos 6 mesecitos, si la mamá estuvo expuesta al biológico, que lo necesita, y el bebé también, porque si la mamá no está bien, el bebé no va a estar bien, no me le pongan vacuna de tuberculosis, ni a los 2 meses me le pongan vacuna de rotavirus, porque son vacunas vivas, ¿sí? Y así como a ustedes les decimos que no se pueden poner vacunas vivas mientras tengan el biológico, preferimos ser un poco precavidos y no colocarle al bebé esas 2 vacunitas, sino después de los 6 meses. Y no hay mayor lío, ¿listo? Entonces, es como la única
especificación que uno le hace a las mamitas, porque cada vez estamos dejando el biológico todo el embarazo, porque si usted tiene biológico, es porque lo necesita, porque su enfermedad era severa, tenía complicaciones. Usualmente cuando no tenemos esa forma de comunicarnos con el pediatra, no tenemos un lugar fijo donde va a tener el parto la mamá, entonces uno se lo suspende como a la semana 33 o le pone la dosis lo más lejano posible a la fecha probable de parto para que llegue con menores niveles de medicamento para ese bebé. Pero ojo, eso no le conviene a la mamá, porque si en el posparto es el momento en el que más se va a activar y llega con los menores niveles de medicamento, pues se va a activar y se va a complicar, ¿sí? Entonces, por eso lo más recomendado es continuarlo y más bien tener esa precaución de que no me le apliquen esas 2 vacunitas en los primeros 6 meses al bebé. Bueno, este estudio mostró en pacientes con infliximab, con adalimumab y con certolizumab que inflix y adalimumab pasaban placenta y habían niveles detectables en el bebé solo hasta los 6 meses, ¿sí? El certolizumab no pasa, o sea que, por ejemplo, uno podría usar certolizumab si la paciente llega y le dice a uno, mire, me quiero embarazar rápido, pero tengo que poner un biológico, pues si apenas vamos a colocarlo, uno podría decir si es un Crohn, bueno, pongámosle certolizumab porque no me pasa placenta y no tendría como lío con respecto a esto en el embarazo. Pero igual, con ningún anti-TNF y complicaciones con los bebés. En la misma cohorte de pacientes piano, evaluaron grupos. Entonces, embarazadas que no tenían ni azatioprina ni biológico, embarazadas que tenían solo azatioprina, embarazadas que tenían biológico y embarazadas que tenían biológico más azatioprina. ¿Y cómo les fue? No se aumentó el riesgo de infecciones posparto en el recién nacido expuesto a la terapia biológica sola. No hubo diferencias en infecciones entre los diferentes biológicos. Aumentaba un poco el riesgo de infección cuando combinaba el infliximab con la azatioprina. Por eso es que les digo que si usted llega a embarazarse y tiene las dos y no tiene signos de mal pronóstico, yo le suspendo la azatioprina y le dejo solo el infliximab solo durante el embarazo. Luego vuelvo y le reinicio la azatioprina. Pero si usted es una paciente con una enfermedad de esas severas, yo ni de fundas le suspendo la azatioprina porque no quiero que la mamá se vaya a activar. Bueno, en dado caso que no haya forma de controlar dónde va a ser el parto, que no confío, que no pude hablar con el pediatra para que no me le ponga la de la tuberculosis y la del rotavirus al bebé, uno lo suspende en promedio entre la semana 30 y 33 el biológico, o sea, más o menos son 8 semanas antes del parto, 2 meses en las que estaría sin biológico, pero sigue siendo peligroso, ¿sí? Solo lo hacemos cuando no hay forma de controlar lo que ya les cuento, pero idealmente esa mamita debería tener su biológico full para que no vaya a activarse en el momento del posparto. Aquí quiero mostrarles que ninguno de los biológicos, cuando uno ve estas gráficas y el triangulito verde pasa la raya, que todos la pasó, significa que no hubo un aumento significativo ni en parto pretérmino, ni en bajo peso al nacer, ni en anormalidades congénitas. ¿Qué pasa con vedolizumab? Definitivamente con el que más tenemos experiencia es con los anti-TNF, o sea, adalimumab, infliximab, certolizumab, golimumab. El vedolizumab ya está comenzando a coger mucha fuerza, es una molécula que es un poco más segura en cuanto a infecciones en enfermedad inflamatoria, pero pues nos falta mucho tiempo para mirar desenlaces en embarazadas. Ya tenemos bastantes pacientes y no se ha mostrado que haya aumento de riesgo de abortos o partos pretérmino o esto, pero finalmente si usted lo necesita, ¿sí? Entonces yo no lo suspendería durante el embarazo si es por actividad de la enfermedad. Con respecto a ustekinumab, es una molécula pues no tan nueva, pero no tan vieja como los anti-TNF, entonces nos falta tiempo, ¿sí? Por ahora se necesitan más estudios para evaluar seguridad de ustekinumab durante el embarazo. Entonces, en algunas embarazadas que han quedado accidentalmente embarazadas con ustekinumab, no se ha visto que hayan aumentado tasas de prematuras, de bebé prematuro, ni de parto pretérmino, ni de malformaciones congénitas, pero falta tiempo para observarlo.
Las pequeñas moléculas como es el tofacitinib y muchos de ustedes ya tienen tofa. En el hombre no tiene problema, pero en la embarazada no se debe usar tofacitinib. Y si usted quiere quedar embarazada, no debe quedar embarazada con tofacitinib. Hay que darle tiempo al medicamento, ¿sí? Es un medicamento reciente en enfermedad inflamatoria, hay que mirar con el tiempo cómo nos va, que se observen en esta corte piano que observan las embarazadas con enfermedad inflamatoria, qué desenlaces tienen los bebés y las mujeres, pero por ahora no está recomendada. Bueno. ¿Qué pasa con el tipo de parto? Entonces, la Organización Europea de Cronicolitis, que para nosotros es como una de las grandes autoridades en el manejo de la enfermedad inflamatoria, nos recomienda que el modo de parto debe ser dirigido por el obstetra, ¿sí? Entonces el obstetra define, porque por supuesto, aunque yo como gastroenteróloga siempre le voy a recomendar a una mamá tenga parto vaginal, porque quiero que ese bebé pueda tener el privilegio de pasar por el canal de parto y beneficiarse de toda esa microbiota vaginal que lo va a proteger contra enfermedad inflamatoria, que la mamá se recupera más fácil en un parto vaginal, ¿sí? Yo no puedo contradecir una posición de un obstetra que diga que tiene pelvis pequeña, que el bebé viene muy grande, bueno, muchas cosas, entonces eso lo dirige al obstetra, ¿ok? Es bajo la indicación del obstetra. Solamente se recomendaría cesárea en el caso de enfermedad perianal o de pouch ilioanal, donde no queremos que ese periné vaya a sufrir y pues en un parto el periné se distiende y pueden haber riesgo de pronto hacer episiotomías, que nos toca cortar un poquito vagina para que salga el bebé o que vaya a haber un desgarro. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo previa fístula rectovaginal, cesárea. Si tengo enfermedad perianal, cesárea. Si yo tuve enfermedad perianal, pero ahorita estoy regio, ya no tengo enfermedad perianal, pues el parto por vagina puede ser una opción. Si tengo pouch ilioanal, idealmente cesárea. ¿Listo? Ojo, y ustedes tienen que saberlo para que lo exijan en una hospitalización. El embarazo es una enfermedad, no mentiras, no lo puedo decir como una enfermedad, pero es una condición que aumenta los riesgos en las mujeres. El embarazo es protrombótico, aumenta el riesgo de hipercoagulabilidad. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando está activa, ¿sí? Aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, siempre, incluso si usted no está embarazado, se va para hospitalizarse por enfermedad inflamatoria, siempre le tienen que poner heparina profiláctica. Bueno, porque cuando uno está hospitalizado no se mueve, está acostado y eso aumenta el riesgo de trombosis, ¿sí? Y el embarazo, como es hipercoagulable, cuando una embarazada entra a hospitalizarse, tiene que tener heparina profiláctica. ¿Listo? Para evitar el riesgo de trombosis venosa profunda y todo lo que esto puede traer. ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Son seguras las aminosalicilatos, mesalacinas? ¿Es segura la azatioprina? ¿Son seguras los biológicos? El biológico pasa placenta, ¿sí? Pasa leche, ¿sí? Pero el biológico dado por leche no le va a producir nada al bebé, porque si no daríamos el biológico vía oral, ¿sí? Por eso no lo damos vía oral, porque él no actúa cuando uno lo da por boca. No hay forma de que un biológico cuando llegue a estómago pueda absorberse y tener acción. Entonces, el hecho de que el biológico pase leche no quiere decir que le estoy dando biológico a mi bebé, eso no tiene ninguna implicación. Contraindicado metrotexate en la lactancia, es el único. Aquí vemos en otro artículo donde es la moxacilina, que puede ser un antibiótico que les den, metronidazol, mesalacinas, incluso los corticoides, azatioprinas, se pueden dar usualmente con azatioprina y con corticoides si me tuvieron que colocar durante la lactancia. Simplemente esas siguientes 4 horas de haberme dado el tratamiento, boto esa leche o no le doy lactancia en las siguientes 4 horas, pero yo no le voy a quitar la leche a mi bebé, que es un gran privilegio, un ahorro económico, una protección por enfermedad inflamatoria, porque esté usando corticoides o azatioprina. Simplemente suspenda, o sea, bote esa lechita de las siguientes 4 horas o no le dé las siguientes 4 horas de haberse tomado el esteroide
prednisolona o de haberse tomado la satioprina. Todos los anti-TNF, incluso ustekinumab, vedolizumab, se pueden dar durante la lactancia. Listo, entonces ya les conté todo sobre el embarazo y la enfermedad inflamatoria y los medicamentos. Pero ¿qué hago entonces cuando me llega la mujer en edad fértil con enfermedad inflamatoria o ya me llega embarazada? Y ustedes también deben saber qué puede pasar. Entonces, primero hagamos el escenario ideal. La mujer en edad fértil con colitis o Crohn que quiere embarazarse, no ya, pero que lo tiene que planear. Entonces, 1, mínimo 6 meses en remisión, o sea, sin síntomas, con calprotectina PCR negativa y endoscopia que ya no muestre que haya nada de úlceras, que la mucosa está normal. Si durante un año tiene relaciones sexuales y no queda embarazada, la mando al ginecólogo para ver qué pasa con la fertilidad o al endocrinólogo para ver si hay algún trastorno hormonal que no me le esté permitiendo quedar embarazada. Ojo, tengo que ir a nutrición, ¿sí? Debo ir al obstetra altorriesguista. Si tuve colostomía, ileostomía o alguna cirugía, ir al coloproctólogo antes de embarazarme y decir, vea, me quiero embarazar, nutricionista, ¿cómo me ve? ¿Cómo está mi peso? ¿Cómo están mis vitaminas? ¿Cómo está todo? Ginecólogo, ¿cuánto de ácido fólico empiezo? ¿Cómo nos comenzamos a ver, dado que soy una paciente de alto riesgo? Cirujano colorectal, chequéeme el periné, míreme la colostomía, míreme todo, a ver que todo esté al pelo para yo poderme embarazar, ¿sí? Ojo, debo tener una citología que diga que yo no tengo ninguna lesión de precáncer. Debo tener vacunas, yo no puedo embarazarme sin vacunas. Debo idealmente no tener corticoides encima, ¿listo? Debo tener mis vitaminas prenatales, ¿listo? Y debo suspender los anticonceptivos, por supuesto. Y el gastroenterólogo, me quiero quedar embarazada, suspenderle el metrotexate 3 a 6 meses antes de que vaya a comenzar el proceso de embarazarse. Ajustar corticoides idealmente, no tener corticoides, ¿sí? Y evaluar que no tenga tofacitinib, por ejemplo, que está contraindicado en el embarazo. Pero si ya me embaracé y no pude avisar, entonces hay 2 escenarios. La paciente que está en remisión, me embaracé, estoy controladita, o la que estoy activa de la enfermedad. Con la que está en remisión, vamos a hacer unos chequeos, pero no es tan seguido como la que está activa, pero sí tengo que estar, ojo, niveles de hierro, de vitamina B12, suplemento de ácido fólico, que esté bien con la nutricionista, que me vaya al gastroenterólogo mínimo cada 2 o 3 meses, que tenga función renal, hepática, hematológica, proteínas, reactantes de fase aguda, todo para yo verificar que los medicamentos no me le estén afectando el hígado, el riñón y la sangre. Ojo que las embarazadas hacen más anemia por dilución. Ojo que el embarazo tiene complicaciones como preeclampsia y eclampsia que pueden alterar el hígado, ¿sí? Entonces hay que estar muy pilas. ¿Listo? Siempre con controles cada 2 o 3 meses. Y hablar con el ginecólogo y con el gastro. No se pierdan del gastro. Ustedes se embarazan y se olvidan del gastroenterólogo. No. Aún más hay que ir del gastroenterólogo para mirar, ojo, cuándo va a ser su dosis de biológico según la fecha probable de parto. ¿Cómo vamos a planear con el pediatra que no me vacune el bebé contra tuberculosis o rotavirus? O si no podemos controlar eso, entonces venga, suspendemos el biológico a la semana 30 o 33. Ojo, que a las 24 horas posparto vaginal y a las 48 horas por parto por cesárea, usted tiene que aplicarse el biológico que le toca, ¿sí? Y eso es algo que quiero que les quede aquí, porque cuando usted sale, después de tener su bebé, se le olvidó todo. Usted solo piensa en su bebé, en su dieta, en su cuarentena que quiere tener. Pero si usted no se pone el biológico esas próximas 24 a 48 horas, acuérdense de la gráfica que les dije, que el posparto es un momento crítico para activarse la enfermedad. ¿Listo? Entonces, si al gastro se le olvidó, si al obstetra se le olvidó y ninguno le dio la fórmula, la programación para la infusión de su biológico en el posparto, acuérdele, doctor,
Entonces yo tengo el parto tal fecha, deme la orden, cuadre con el centro de infusión para cuando, mire, salgo de la clínica tal día, que no me pasen más de 48 horas de yo no aplicarme mi biológico. ¿Listo? Bueno. Aquí les muestro que en el caso de que no podamos continuar el biológico por X o Y motivo, de acuerdo a la vida media, en promedio son a las 33 semanas que suspendemos el biológico para que llegue con los menores niveles posibles, aunque idealmente debe continuarse. ¿Ok? Listo. Algo muy importante que quiero resaltar aquí. Mire que en las pacientes activas, el seguimiento con gastroenterólogo es cada 2 semanas. ¿Sí? Y eso a veces no sucede. Entonces, una paciente con enfermedad inflamatoria embarazada, una paciente que no le puedo dar la cita para que vaya y la autorice y el de las citas normales le dé la cita cada 3 meses, no. Son pacientes que mientras estén activas las tengo que ver cada 2 semanas en mi consultorio para mirarles cómo está la actividad de la enfermedad, qué ajustes hago, cómo está la calprotectina, cómo está la PCR, cómo está el hemograma, ¿listo? Si usted se activa y su actividad es severa, hay que tratarla agresivamente. Si tiene menos de 37 semanas, si toca poner esteroides, toca. Si toca cambiarle de biológico, toca. Si toca subirle al biológico, toca, porque yo no voy a hacer nacer un bebé menos de 37 semanas por actividad de la enfermedad, ¿sí? Y todas las complicaciones que eso tiene. Pero si yo ya tengo más de 37 semanas y me pegué una activada terrible de la enfermedad, yo prefiero desembarazarla, porque ya con 37 semanas ya el bebé está maduro y evito complicaciones del bebé, saco ese bebé y me enfoco en la mamá para poderla controlar. Bueno, entonces antes de hablar de mensajes para llevar a casa, quiero hablarles un poquito de anticoncepción. Entonces, uno, toda mujer con enfermedad inflamatoria intestinal tiene que planificar, ¿sí? No, que es que yo no tengo actividad sexual. No, que es que mi marido está operado. Ay, yo no creo en esas cosas, ¿sí? Yo soy de las que pienso que la mujer tiene que protegerse. Uno no sabe si el marido le sirvió la cirugía, uno no sabe si se consiguió un novio, si cambia de pareja, si tiene un encuentro ocasional. La mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Por tanto, tiene que planificar. Entonces, no, que es que yo no voy a tener relaciones sexuales. No, ¿sí? Planifique su vida, si es muy ocasional, entonces cargue el preservativo, asegúrese que funcione bien, ¿sí? Pero si usted quiere planificar, mi sugerencia siempre que le hago a las mujeres es, búsquese un método que no me aumente el riesgo de trombosis, porque en general los anticonceptivos orales tienen estrógenos y los estrógenos aumentan el riesgo de trombosis. Por ejemplo, mis pacientes con tofacitinib, que es un medicamento que puede aumentar el riesgo de trombosis, yo les contraindico el uso de estrógenos. Entonces, usualmente en enfermedad inflamatoria, el periodo es un problema, ¿sí? Soy mujer y lo entiendo, el periodo es una mamera, el sangrado me empeora, la anemia que de base puedo tener con la enfermedad inflamatoria, el cólico es una mamera, me aumenta la diarrea. Entonces, es muy harto tener cada mes síntomas premenstruales y posmenstruales y durante la menstruación de diarrea, dolor, cólico, sangrado, que a veces uno de gastro dice, ¿será la actividad de la enfermedad? ¿Será que le suba el medicamento? ¿Será que le pongo corticoide? Y que de pronto sea simplemente el síndrome premenstrual. Es suficiente tenemos con tener que lidiar con esta enfermedad como para tener que lidiar con una menstruación difícil. Entonces, yo siempre les recomiendo el dispositivo intrauterino con niveles de bajos de hormonas, como es el levonorgestrel, el que llamamos Mirena. Ahora viene otro que se llama Quilena, que son dosis más bajitas. El Mirena ya entró en PBS, o sea, en el post que llamamos. El Mirena ya se lo puede dar su EPS. El Mirena, no le tengan miedo al Mirena, es un dispositivo que a las que ya hemos tenido bebés es súper fácil de poner. Durante el periodo el cuello está abierto y cuando hemos tenido bebés el cuello ya se queda abierto un poco y la colocación de eso es poco dolorosa, eso es chiquito, ¿sí? Y produce dos efectos. Un efecto local de anticoncepción mecánico porque es como una T, ¿sí?
y un efecto hormonal local. Esas hormonas que vienen en ese dispositivo no actúan a nivel sistémico, entonces no me aumentan el riesgo de trombosis y complicaciones por las hormonas. Y sí me producen una atrofia del endometrio, y eso es perfecto para mí como mujer, porque si me producen una atrofia del endometrio, eso quiere decir que no voy a menstruar casi. Si yo no tengo ese endometrio crecido, que es el que se descama y se sangra en la menstruación, pues entonces no voy a tener cólico y no voy a tener casi sangrado. Y eso es perfecto para una mujer, y sobre todo una mujer con enfermedad inflamatoria, en la que quiero que sangre lo menos posible, en la que quiero que no tenga cólico, que ese cólico del útero no me le genere diarrea, porque el recto está al lado del útero y si el útero se contrae, el recto duele y da diarrea, ¿sí? Entonces, el dispositivo intrauterino con levonorgestrel tipo Mirena es perfecto. Cuando no se ha tenido bebés, los ginecólogos le dan una pastica de misoprostol, una pastica de algo que contrae un poquito el útero para que se abra y ellos puedan meter el dispositivo. Y caso arreglado, eso dura por 5 años, hay unos de 3 años, entonces usted queda tranquila de que no va a quedar embarazada y de que tras de eso no va a menstruar casi, va a ser unas manchitas muy pequeñas, no le va a dar cólico, en fin, no va a tener sangrado abundante. Ya si usted definitivamente no le gusta el dispositivo, entonces nos vamos a los anticonceptivos orales sin estrógenos, o sea, con base en progestágenos. Entonces eso hay que conversarlo con el gastro, hay que conversarlo con el ginecólogo y decirle, mi gastro me dice que no estrógenos, doctor, porque mi enfermedad aumenta el riesgo de trombosis. Y yo no quiero tener ese riesgo, o tengo tofacitinib y no quiero tener aumento del riesgo de trombosis. Entonces ellos les mandan unos anticonceptivos con bajos, sin estrógenos y a nivel con base en progestágenos. Que es que de todas maneras yo quiero anticonceptivos orales combinados porque me gusta que la piel se me pone bonita, que me quita el acné. Pues toca hablar con el ginecólogo para que te dé los anticonceptivos que tienen menores niveles de estrógenos, ¿sí? Pero ojo, las microdosis, que son esos anticonceptivos chéveres para la piel y estas cosas, se tienen que tomar en la misma hora todos los días, ¿sí? Y si usted tiene actividad de la enfermedad, ese anticonceptivo no se va a absorber bien y como son microdosis, hay aumento del riesgo de que usted quede embarazada porque si no se lo da a la hora que es o tiene actividad intestinal que no permite la absorción adecuada del anticonceptivo, entonces no voy a estar protegida y puedo quedar embarazada. Entonces hay que tener cuidado con esos de microdosis, ser muy constantes, muy juiciosas, que no se me olvide nunca la pasta, que idealmente no esté activa de la parte intestinal para que se absorba bien y haga bien su efecto. ¿Listo? Nunca recomiendo pastilla del día después. Esto es que yo tengo pacientes que hasta planifican con pastilla del día después. Eso no puede pasar. Una pastilla del día después es algo que tiene que ser una emergencia. Se rompió el preservativo y no pude controlarlo, entonces voy y me la tomo. Pero como habíamos hablado de que vamos a ser responsables, de que no me voy a embarazar porque sí, de que debo planear un embarazo, pues no hay necesidad de usar pastilla del día después. La pastilla del día después tiene altos niveles hormonales y no nos conviene en esta enfermedad. Que la pila, que la inyección trimestral, que la inyección mensual, no la recomiendo. ¿Por qué? Porque tienen altos niveles de hormonas, son anticonceptivos de depósito. Sí, puede que no pase nada, pero estamos hablando como de las mejores opciones, evitar complicaciones, trombosis, actividades de la enfermedad. ¿Listo? Bueno, entonces ya como mensajes para llevar a casa, la mayoría de las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal están en edad reproductiva. Entonces, esto es muy importante que tengamos conocimiento sobre todo lo que hemos hablado hoy. La fertilidad es normal, excepto cuando me han operado y me han hecho un bolsillo ileanal, que es raro porque tenemos pocas pacientes operadas. Hay mejores desenlaces en el embarazo si la concepción se hace cuando la enfermedad está en remisión. Idealmente, no suspenda el tratamiento durante el embarazo. Y si el ginecólogo le dice eso, cambie de ginecólogo, ¿sí? O sea, si un ginecólogo le dice, no, suspenda la satioprina, suspenda la anti-TNF, váyase para otro ginecólogo, porque no, un ginecólogo altorriesguista nunca le va a suspender a usted los medicamentos
de la enfermedad que la puede llevar a complicar su bebé si se le activa o a complicarse usted misma. No hay claridad si los recién nacidos pueden inmunosuprimirse debido a la transferencia placentaria o aumentar el riesgo de infección con los biológicos. Por ahora son seguros. ¿Listo? Falta de transferencia biológicamente activa de los biológicos a la leche. O sea, se transfieren, pero no son activos porque por vía oral no se van a absorber y tu bebé no va a quedar inmunosuprimido porque le des leche si te estás aplicando un biológico. El parto vaginal es lo ideal, ¿sí? Excepto en enfermedad perianal o cuando tienen pouch ileoanal. Y ojo con el tratamiento posparto. Si usted tiene biológico y se va a embarazar, recuerde que tiene que tener aplicación 12 horas después del parto vaginal o 24 horas después del parto por cesárea para que evitemos esas complicaciones de actividad de la enfermedad en el posparto. Y finalmente, disfrutar del milagro de dar vida a un ser al que amarás el resto de tu vida es el que le da sentido a la existencia de las mujeres que somos mamás. Y la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene que ser un impedimento para que podamos realizarnos como mamás. Bueno, entonces estoy abierta a todas las preguntas que tengan para resolver dudas. Bueno, excelente presentación. Creo que nos quedó muy, muy claro el tema del embarazo y la fertilidad. Sin embargo, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿el Pomeroy y la enfermedad inflamatoria intestinal tiene alguna contraindicación? No, nada. Si usted quiere hacerse su cirugía, está perfecto, me parece ideal. Si usted ya tiene sus 2 hijos o su único hijo, o si usted no quiere tener bebés, ¿sí? Uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y usted va y le dice al ginecólogo, no quiero bebés. Y yo creo que ya está muy mandado a recoger eso. Es que usted está muy joven, es que piénselo, es que no, es que nada, es que yo soy dueña de mi cuerpo y si yo no quiero quedar embarazada, pues me opero, ¿sí? No tiene ningún problema. Ahorita las técnicas son mínimamente invasivas, ¿sí? Entonces no van a haber complicaciones con el Pomeroy. Si usted tiene un esposo, pareja fija, pues que se opere el hombre, que en algo participe, por ejemplo, ¿sí? Porque si de pronto usted tuvo parto vaginal y no fue cesárea, porque el Pomeroy te lo pueden hacer durante la cesárea, pero si usted tuvo parto vaginal y no quiere operarse, no quiere hacerse una cirugía y tiene una pareja estable y es su esposo, pues que se opere el esposo. Esto es algo local, no tiene mayor dolor ni incapacidad, no va a quedar impotente, no va a quedar, porque a veces hay hombres que tienen esa percepción machista y errónea de que yo no me opero, porque entonces uno sí sufre los dolores de un parto, uno sí sufre un embarazo y un hombre no hace lo mínimo que es operarse, es injusto. Entonces, con sus parejas pueden hablar, la vasectomía es algo seguro, poco doloroso, es algo que se hace hasta con anestesia local, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que los hombres también tengan responsabilidad sobre la fertilidad y sobre la anticoncepción y eviten si su esposa no ha tenido cesárea y de pronto no quiere exponerse a una cirugía que aunque es mínimamente invasiva y el esposo lo puede hacer, creo que ellos están en el deber. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un hijo tenga colitis ulcerativa si la madre tiene colitis ulcerativa? Bueno, hay diferentes porcentajes. Hay unos estudios que hablan de un 5%, otros estudios hablan de un 10%, cuando son los dos papás pueden hablar hasta de un 20 o 30%. Pues realmente no es que, yo quiero como que no se asusten tanto, ¿sí? En la fundación tenemos un papá que tiene enfermedad inflamatoria y su hijo tiene enfermedad inflamatoria. Lo conocimos en el congreso que hicimos Medellín. en Medellín. Pero no es lo usual, ¿listo? No es lo usual, no se me asusten que porque entonces voy a tener enfermedad inflamatoria, mi hijo va a tener enfermedad inflamatoria, no. Es un riesgo como con todas las enfermedades, por eso es que uno le pregunta a la gente, ¿su papá es diabético? Sí, bueno, ojo, tiene que cuidarse, no engordarse, no comer tanta azúcar, porque ojo que usted tiene herencia de diabético, ¿sí? Entonces, pues tampoco es que yo diga, no voy a desarrollarme como mujer si mi deseo es ser mamá, que porque tengo enfermedad inflamatoria y a mi hijo le va a dar enfermedad inflamatoria, no, pero sí es tener precauciones, es un niño en el que quiero que nazca por vagina, en el que quiero que tenga leche materna lo más tiempo posible, es un niño en el que, y si ustedes tienen niños y son mamás con enfermedad inflamatoria,
reduzcan el uso de antibióticos de manera indiscriminada en los niños. Esto es algo que yo los llamo a la reflexión, porque parte de la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria es esto, es usar eh, antibióticos de manera indiscriminada, con barrer con la microbiota que nos cuida, y esto predispone a enfermedad inflamatoria, y ahorita por cualquier gripa, moco o tos, van dándole antibiótico a un niño, y esto no debe ser así, ¿listo? Hay que cuidar a nuestros hijos del uso indiscriminado de antibióticos, que no fumen, ¿sí? Que tengan una dieta saludable, no embutidos, no grasas, no conservantes, no tanto químico. O sea, es un niño que tiene que tener una vida normal, pero aún más por tener el antecedente de la mamá o el papá, pues tener unos hábitos de vida muy saludables, porque puede tener un fondo genético, pero si usted come saludable, no se engorda, no come mal, no fuma, pues disminuye las probabilidades de que se junten todas esas cosas que hacen explotar una enfermedad inflamatoria. ¿Listo? Perfecto. Bueno, algunas ya las has contestado. ¿Se debe suspender el tratamiento de la mesalazina y supositorio con colitis ulcerativa antes de la cesárea? Y si es así, después de la postcesárea, ¿a las cuántas horas se debe retomar? La mesalacina no la tienes que suspender nunca, ¿sí? El día de tu cesárea te tomas tu mesalacina, ¿sí? ¿Qué haría yo con el enema? Hombre, suficiente tiene uno con esos dolores tan horribles de parto como para uno meterse un enema por la cola cuando tiene el útero contraído, dolores, o sea, no hay ninguna contraindicación del enema, ¿sí? Cuando toca, toca. eh, Uno a veces en las primeras semanas, como cuando el bebé está tan chiquito y como ahí el útero está pegadito al recto, no le gusta a uno de pronto colocar enemas que de pronto generen algo de contracción uterina, pero cuando toca, toca. ¿Qué día hablé con una embarazada y le dije, si estás con mucha rectorragia, pues toca aprovechar la vía rectal y colocar un enema para ayudar a mejorar esa parte? Pero durante el preparto no le veo la necesidad del enema, sobre todo por comodidad, no porque te contraindique en lo absoluto, ¿sí? Antes hacían enemas para limpiar la cola de las mamás, que para que no se hicieran popó en el parto, eso ya está muy revaluado, ¿sí? Eso está muy revaluado, ya no hacen esas limpiezas fecales antes del parto. Entonces yo lo digo es por comodidad tuya, porque viví un parto y sé el dolor y la molestia que uno tiene, entonces tras de eso meterme una cosa por la cola para que me moleste, pues no. Pero la mesalacina, sí, la puedes usar el día del parto, al otro día, o sea, no me la suspendas. Y el enema, ya después de que salgas del parto, que ya no estés sangrando tanto, porque igual a pesar de ser cesárea, el útero se contrae un poco, o a veces el ginecólogo puso oxitocina, pero finalmente tu cuello no abrió y por eso tuvieron que haberse hecho cesárea y quedas un poquito resentidita, pero luego de que te sientas cómoda a nivel allí abajo, pues te puedes ir colocando tus enemas sin ningún problema en el posparto. Cuando has tenido parto vaginal y de pronto te hicieron episiotomía, pues uno espera que esa parte pues, se desinflame y mejore para que no sientas como tanta incomodidad, porque finalmente la vagina queda allí pegadita al ano y puede generarte un poco de incomodidad la colocación del enema. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice, em, tengo colitis ulcerativa y hemorragias vaginales por el DIU y no lo han podido retirar por mis problemas de hipertensión. La anemia es intermitente. Tomo jugos naturales para ayudar a subir la hemoglobina, pero me producen diarrea y fuerte dolor abdominal. Bueno, ¿Qué allí me mi pregunta recomiendas? sería, ¿el DIU es la T de cobre o es el DIU del Mirena? Porque la T de cobre puede llegar a producir a veces hemorragia uterina normal. En el DIU con levonorgestrel, que es el Mirena, que me gustaría que me escribieras ahí, si es el Mirena o si es la T de cobre normal. em, con el levonorgestrel o el Mirena se genera menos sangrado, menos hemorragia uterina normal, pero pueden haber algunos casos de spotting intermenstrual. Y es que se atrofia tanto el útero, el endometrio, que hacen unos sangraditos pequeñitos y unos spottings. ¿Qué significan spottings? Son como unos pinticas de sangre constantes, ¿sí?
uno le da tiempo, pues uno habla esto con los ginecólogos y le dice, venga, esperemos al menos unos 6 meses que se regule esto, a ver si dejas de hacer sangrado o spotting o manchadito, pero usualmente no producen sangrado tan abundante. Estoy hablando del Mirena. El DIU de té de cobre solo puede producir hemorragia uterina normal y pues eso hay que sacarlo. Y no entiendo por qué no te lo han sacado por la hipertensión. ¿Eso qué tiene que ver? Porque Dice finalmente, que porque está muy profundo y la hipertensión es inestable. bueno, entonces, cuando está muy, bueno, la hipertensión hay que controlarla independiente de cualquier cosa, ¿no? O sea que eso hay que ajustarlo, ¿sí? Dos, cuando está muy profundo el DIU, entonces me lo tienen que sacar por histeroscopia, ¿sí? Entonces la ginecóloga te tiene que programar para una sedación y allí te mete como un endoscopio chiquitico por allí para que puedan meter una pincita, entran al útero y sacan el DIU cuando está muy profundo, pero te lo tienen que sacar, entonces que te controlen la tensión para que el anestesiólogo no ponga problema por tus cifras tensionales elevadas, porque igual él necesita que estés controlada de la tensión para poderte poner una sedación, pero que te lleven a sedación, no a palo seco, eso no se hace a palo seco, porque eso va a doler, eso duele. Sí, porque cuando está enterrado, pues es difícil. Normalmente el DIU está allí y los hilitos, uno siente los hilitos y la ginecóloga poniendo un espéculo, coge los hilitos y chao el DIU y lo saca. Pero cuando está adentro, hacen una ecografía transvaginal, miran si está profundo, si ven que no lo pueden sacar, guía ecográfica, allí en el consultorio, lo programan para una sedación, te programan para una histeroscopia y por medio de la histeroscopia tú no te das cuenta de nada, te duermen y te sacan el DIU, pero pues no tienes por qué aguantarte eso allí y la tensión alta no te la tienes por qué aguantar, tienes que controlártela, que te la controlen y te lleven controlada la sedación. Perfecto. Si he tenido cirugía por peritonitis, ¿el parto puede ser por cesárea? Bueno, eh, no hay ninguna contraindicación, pero ¿qué sí pasa? Cuando uno ha tenido peritonitis y te abrieron y te manipularon, aumenta el riesgo de adherencias, ¿sí? Y la cesárea, pues finalmente también es una cirugía en la que abren y manipulan y puede aumentar el riesgo de adherencias. Entonces, no tienes contraindicación de parto cesárea ni vaginal, pero si vas a ser una mujer que por intervenciones quirúrgicas abdominales, sobre todo por la peritonitis, generas adherencias y eso puede generar dolores abdominales crónicos, porque las adherencias obstruyen un poco el movimiento del intestino, generan dolor, pero no tienes ninguna contraindicación para hacer cesárea ni para hacer parto vaginal. Ok. Bueno, hay muchas preguntas que dicen si tengo, pues, ya las contestaste, infliximab, vedolizumab, etcétera, si puedes quedar embarazada. Hay Puedes quedar embarazada con todos los biológicos excepto tofacitinib, ¿ok? Tofacitinib no, idealmente no, y los que tenemos siempre les decimos a las pacientes que no puede quedar embarazada durante este medicamento, ni dar lactancia tampoco. Bueno, hay una que pregunta sobre el tofacitinib y qué pasaría entonces con su tratamiento. ¿Qué pasaría entonces con su tratamiento? Difícil pregunta. Bueno, pues si definitivamente es un deseo que ella quede embarazada, pues nos toca cambiar de terapia, ¿sí? Toca suspender el TOFA, mirar qué otra opción. Sin embargo, la mayoría de pacientes que tenemos con TOFAs porque han sido refractarios a anti-TNF, a vedolizumab, entonces probablemente va a ser muy difícil la toma de la decisión de ese embarazo. Yo soy muy honesta y le digo primero tu salud, porque si no garantizamos una mamá bien, el bebé no va a estar bien, ¿sí? Ujú. Entonces sería irresponsable suspenderlo porque lo más probable es que se vaya a activar la enfermedad. Entonces me toque usar corticoides y el corticoide me aumenta el riesgo de que el niño se complique, de que a ti te dé diabetes gestacional, de que el niño salga bajito de peso, de que haya bajo peso al nacer o parto prematuro. Entonces, pues eso hay que mirar, hay que poner en la balanza muchas cosas, pero con TOFA tocaría suspenderlo. ¿Qué es lo bueno? Que el TOFA tiene una vida media corta, ¿sí? Entonces uno con suspenderlo por las últimas 48 horas ya no hay niveles de medicamento en sangre y podría embarazarse cuando quiera. Pero pues es una decisión difícil de tomar y hay que asumir riesgos por parte y parte. Ok, perfecto.
Y la última pregunta que tengo aquí es, he tenido problemas para lograr embarazo y mi ginecólogo me recomendó Excelmio, unas vitaminas que contiene mio inositol. ¿Esto, esto me puede afectar y activar mi colitis ulcerativa? No, no tienes ningún problema con las vitaminas que él te está dando. No le veo ningún problema. Okay. No suspendas el tratamiento de la enfermedad. Bueno, el tratamiento lo debes continuar porque a veces de pronto algunos ginecólogos, no, es que es por tu medicamento, el que por eso no quedas embarazada, pero pues no voy a asumir el riesgo de que te actives y ahí sí que peor vienen las complicaciones. Pero las vitaminas que mandan los ginecólogos no tienen ningún problema. Bueno, y la última, con la mesalacina también se deben desechar la leche después de las 4 horas de haber tomado el No, medicamento. no, con mesalacina no hay problema. Con mesalacina no hay problema porque la mesalacina por lo general por su mecanismo de acción en gránulos se excreta en colon, ¿sí? Entonces no tienes ningún problema. Y lo de la leche es más como una precaución, no necesariamente tienes que botarla, simplemente no le des lactancia en las próximas 4 horas después de usar corticoide o de usar azatioprina, ¿sí? Pero de resto, si tú tienes tu banquito de leche, que es una invitación a hacer banquito de leche, te extraes todo lo que tú más puedas para tu banco de leche antes de tomarte la azatioprina o el corticoide, y así tienes en la neverita leche para darle al bebé esas siguientes 4 horas que no le vas a dar después de tomarte la azatioprina o el corticoide. Ok. Bueno, aquí ya creo que es una pregunta que puedo responder yo respecto al sistema de salud, cómo se puede asegurar el control cada 2 semanas y con los exámenes correspondientes. Mm, pues no se puede asegurar, espera, digamos que uno espera que se hagan los exámenes y los autoricen y todo esto, pero digamos que es algo que no puedes tener 100% seguro, y hablar esto con tu médico, de pronto asegurar el control cada 2 semanas y con los exámenes correspondientes es buscar la forma de que estos controles te los autoricen con anticipación o... Sí, la idea aquí es comunicación, o sea, lo más importante, ustedes nos tienen a nosotros acá y, hombre, en la medida en que nosotros podamos, siempre les ayudamos a contactar al ginecólogo y te aseguro que un ginecólogo que le guste la enfermedad inflamatoria nunca te va a decir que no, nunca te va a decir que no, y menos a una embarazada, ¿sí? Entonces, esto es más de diálogo, hacemos la parte administrativa, por supuesto, pues porque nadie lo pueden ver sin una cita autorizada, pero se pueden programar citas extras con tal de que te den la orden, la autorices y el doctor te dé una extra, sobre todo la que está activa, ¿no? La que no está activa puede tener su control cada 3 meses, pero la que está activa sí necesitamos verla al menos cada 2 semanas. Entonces, hombre, si usted tiene si está con actividad de la enfermedad, llamamos a su gastro, hablamos con él. De pronto no todos están con la concientización de que hay que ver esta paciente y la magnitud que implica esto de estar embarazado con actividad de la enfermedad. Entonces, pues eso se puede arreglar fácilmente. Una embarazada tiene prioridad en todo lado. La idea es que a una embarazada no se le niega nada con respecto a su salud. ¿Listo? Perfecto. Pues no tenemos más preguntas por el momento. El resto de preguntas que han hecho tanto en este chat como las que enviaron al hacer la inscripción ya se contestaron. Em, Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado en este webinar. Es la primera vez que hablamos de embarazo y fertilidad en Funeico y pues sabíamos que muchas personas estaban interesadas en este webinar. Tuvimos una muy buena participación. No sé si quieras decir algo para terminar. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí. A mí me encanta hacer este tipo de charlas y tener como un contacto con ustedes un poco más cercano y este tema a mí me apasiona, me encanta el tema de mujer y enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, uno aprovechen estas actividades que hacemos con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Esto va a quedar grabado, lo pueden volver a ver. La invitación a que siempre estén en contacto con nosotros. Carolina es una mujer que sabe mucho de enfermedad inflamatoria y es la que más nos ayuda a tener ese contacto directo y a transmitirnos las dudas. Cualquier duda que tengan, estamos a la orden en el chat de Funeico, con Carolina, conmigo, con todos los especialistas. Y lo más importante,
si se van a embarazar, planeen el embarazo, por favor. Planifiquen de manera adecuada, no permitan que ustedes no pudieron controlar tener la enfermedad, porque esto no es culpa de ustedes, ¿sí? Ni de nadie, pero ustedes sí pueden planificar cuándo tener un hijo, ¿ya? Entonces esto hay que hacerlo de la mejor manera, por el bebé, por ustedes, y nosotros les damos las herramientas educativas para que ustedes aprendan y no les llegue ese momento de la vida que es tan maravilloso, pero que puede llegar a ser terrible si no lo hacemos de una manera controlada. Bueno, la idea es que puedan tener embarazos felices, con los mejores desenlaces, que tengan una muy buena experiencia de embarazo, de parto y que su enfermedad esté controladita para que pues tengan un lindo recuerdo de su embarazo, para que su bebé nazca en las mejores condiciones y pues puedan seguir su vida sin ningún problema y que su enfermedad no se complique, ¿listo? Porque siempre que ustedes piensen en bebé, tienen que pensar que la mamá está bien. Si la mamá no está bien, el bebé no va a estar bien. Bueno, entonces un abrazo para todos, los quiero muchísimo y cualquier cosa siempre estoy a la orden al otro lado o del teléfono o del chat o a través de Carolina. Bueno, un abrazo para todos. Chao. Bueno, gracias a todos. Recuerden que si quieren seguirnos o volver a ver esta charla, dentro de unos días la subiremos a YouTube. Las redes de nosotros son @funeico en todas las redes. Y bueno, aquí estamos para todos ustedes. Mil gracias. Y estamos hablando lo que necesiten, ya saben, nos escriben. Chao. Chao.